clase de Ciencias de la Naturaleza, hoy estaremos hablando de anomalías cromosómicas estructurales y numéricas, desarrollando los siguientes indicadores. Identifica el tipo de anomalías, determina las características de las anomalías cromosómicas estructurales y numéricas y reconoce las anomalías cromosómicas más comunes. Las anomalías cromosómicas. Se trata de alteraciones en la estructura de los cromosomas. Dichas alteraciones pueden ser de dos tipos, con ganancia o pérdida de material genético. Entre ellos tenemos la deleción, duplicación, sustitución, traslocación. Sin ganancia ni pérdida de material, como ejemplo tenemos a la inversión. Los tipos de anomalía estructural, entonces el primero es la deleción. Se debe a la pérdida de segmentos de un cromosoma o de una unidad muy pequeña del material y puede incluir un solo gen. Ejemplo de este tipo presentan el síndrome de Prader-Willi, síndrome de Angelman, síndrome de Cri-du-Chat o maullido de gato. Tenemos las características faciales que presentan este tipo de enfermedades, como ser cabeza pequeña, puente nasal estrecho, estrabismo, comisuras hacia abajo del labio superior delgado. Los tipos de anomalía estructural, seguimos con inversión. Se origina cuando el segmento de un cromosoma cambia de orientación. Para ello debe producirse dos roturas dentro del mismo cromosoma. Posteriormente el segmento gira 180 grados y finalmente se vuelve a unir. Traslocación implica un intercambio entre dos fragmentos de dos cromosomas. Este intercambio puede ser de dos tipos, la traslocación equilibrada y la desequilibrada. Existen dos tipos de traslocación cromosómica. La recíproca, que se produce por transferencia de segmentos entre dos cromosomas, y la robertsoniana, que se produce por la fusión de dos cromosomas acrocéntricos, que son los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. ¿Por qué una anomalía cromosómica, traslocación o inversión afecta a la reproducción? El proceso de formación de los gametos, ovocitos y espermatozoides implica un proceso de división celular llamada meiosis, donde el número de cromosomas debe reducirse a la mitad. Entonces, cuando existe una anomalía cromosómica, es posible que los ovocitos o espermatozoides resultantes de esta meiosis sean portadores de alguna alteración de sus cromosomas. Y si estos ovocitos o espermatozoides participan en la fecundación, se producirá un embrión con alteraciones cromosómicas. Estos embriones pueden no embarazar, pueden producir abortos o pueden producir daños al feto muy graves. Anomalías cromosómicas numéricas. Se produce por la pérdida o ganancia de uno o varios cromosomas. Tenemos tres tipos, la monosomía, trisomía y sexual. La monosomía se produce cuando hay una pérdida de un cromosoma. Ejemplo de esto tenemos el síndrome de Turner. Las trisomías se produce cuando hay una ganancia de un cromosoma. En este ejemplo tenemos el síndrome de Down con la trisomía 21. Sexual. Anomalías cromosómicas sexuales son defectos genéticos que generalmente se produce por una alteración o duplicación y o pérdida de cromosomas sexuales. Ejemplo de estas enfermedades, estos síndromes con anomalías cromosómicas numéricas son el síndrome de Down, trisomía 21, el síndrome de Patau, el síndrome de Edwards, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, el síndrome de la supermujer XXX y hombre XY. Como conclusión, entonces podemos decir que las anomalías cromosómicas pueden ser de dos tipos, estructurales y numéricas, y se trata de alteraciones de la estructura de los cromosomas. Tienen su material de lectura y las actividades que están previstas para esta unidad. No olviden
lavarse la mano y quedarse en casa. Muchas gracias.